Llegamos a la información económica aquí en Directo América. Me acompaña nuestro compañero Jorge Hurtado. Jorge, vamos a empezar hablando de la economía porque pese a la alta inflación que hay, los estadounidenses en agosto consumieron más que en julio. El dato de las ventas minoristas que subieron un 0,3% respecto a julio y es una cifra bastante inesperada. El dato lo presentó el jueves el Departamento de Comercio y es que excluyendo el negocio de la gasolinera, las ventas subieron un 0,8%. También 8 de las 13 categorías de venta al por menor crecieron el mes pasado, incluido un aumento de las ventas en los concesionarios de automóviles. Las ventas de compras en los concesionarios de vehículos y piezas de recambio aumentaron un 2,8% el mes pasado. El informe es un reflejo de la resistencia de los compradores. Las cifras tampoco se ajustan a la inflación, a diferencia de muchos otros informes gubernamentales. Para la Reserva Federal, el mercado laboral y la demanda de productos por parte de los consumidores resiste bien a la fuerte subida de los tipos de interés y a la alta inflación, lo que da a los responsables de la política monetaria en ese país razones para continuar con sus agresivas subidas de los tipos de interés. El gasto en general se ha ralentizado y está cada vez más orientado hacia las necesidades como los alimentos, mientras que el gasto en electrónica, muebles, ropa nueva y otros artículos no necesarios ha caído bastante. El gasto de los consumidores representa casi el 70% de toda la actividad económica de Estados Unidos. Sí, Jorge, y continuamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden consiguió llegar a un consenso entre el sector ferroviario y los sindicatos para evitar esa temida huelga. Aunque algunos sindicatos todavía que piden mejores condiciones de trabajo aún no han ratificado este acuerdo. Hasta ahora los trabajadores acordaron no ir a la huelga mientras se cuenten con los votos en las próximas semanas, evitando un paro que podría haber comenzado el viernes. Evitar una huelga ayudó a la administración de Joe Biden a no lidiar con una nueva escasez en la cadena de suministro y un aumento de la inflación antes de las elecciones de noviembre. Ahora, si los trabajadores aceptan el trato, obtendrán aumentos de 2 dígitos y se les va a permitir buscar ciertos tipos de atención médica sin temor a ser castigados. Esto luego de 3 años sin recibir un aumento de sueldo en el marco de la disputa contractual. Seguimos hablando sobre Estados Unidos y su impacto obviamente que tienen otras economías latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de México, el Banco Central advirtió sobre los riesgos que puede tener la desaceleración de la Unión Americana. Otro factor que menciona también el Banco Mexicano es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, algunos conflictos que existen en este tratado. El banco publicó el reporte sobre las economías regionales abril-junio de 2022, donde destaca una posible desaceleración de la economía de Estados Unidos que podría afectar mediante un menor dinamismo en las exportaciones o en las remesas. El emisor alertó de que la caída del mercado laboral en Estados Unidos podría disminuir el dinamismo que ha venido exhibiendo el flujo de remesas hacia México, afectando principalmente el consumo de los hogares que son receptores. Otro de los temores del Banco Mexicano son las condiciones de seguridad pública, ya que esto podría influir negativamente en la actividad económica. Cambiamos de tema porque Naciones Unidas está advirtiendo que hay 70 millones de personas que podrían estar en riesgo de hambruna en la guerra en Ucrania. Lo dijo David Beasley del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Según el funcionario, Naciones Unidas ahora cuenta con 345 millones de personas que se acercan a la hambruna en 45 países de todo el mundo. Esto porque la guerra afecta las exportaciones de grano de Ucrania y las exportaciones de fertilizantes de Rusia, que son bastante necesarios para producir alimentos, tomando en cuenta que Rusia y Ucrania son actores claves en la producción mundial de alimentos. Escuchemos qué decía el funcionario del Programa Mundial de Alimentos. A global emergency of unprecedented magnitude. Una emergencia mundial de una magnitud sin precedentes, con la amenaza de una hambruna masiva que crece sin cesar. Al comenzar el año 2022 nos enfrentamos a una tormenta perfecta debido al aumento de los conflictos, los efectos económicos del COVID, el cambio climático y el aumento de los precios de los combustibles. Y entonces, justo cuando crees que no puede ser peor, Ucrania. Y desde que comenzó este conflicto, el aumento de los costos de los alimentos, el combustible y los fertilizantes ha llevado a otros 70 millones de personas al borde de la hambruna. Lo que era una ola de hambre es ahora un tsunami de hambre. Importante cifra, Jorge. Vamos con la cifra del día precisamente. Otra cifra espectacular, 20.000 millones de dólares. Eso costó la adquisición de Figma por parte de Adobe. Las acciones de Adobe cayeron un 17% tras la compra. Figma fue fundada en 2012, crea un software de diseño basado en la nube que permite a los equipos colaborar en tiempo real.
pero compite directamente con el programa XD de Adobe. Figma era un dolor de cabeza para Adobe antes de la compra, porque es más barato, es más fácil de usar, es colaborativo y sobre todo bastante moderno. Jorge Hurtado con la información económica. Muchas gracias.